La experiencia culinaria se convirtió en un instante lleno de emoción y vitalidad que permanecerá en el recuerdo. Todo gracias a mi hermanastra. En un miércoles al atardecer, como de costumbre, reinaba un silencio poco común en la casa, solo roto por el leve tic-tac del reloj de cocina. Durante la mayor parte del día, estuve solo en casa, viendo la televisión sin gran entusiasmo, simplemente intentando pasar el rato. Mi papá y su compañera, Linda, se encontraban en el exterior, ocupados con tareas domésticas u otras actividades. Las salidas en grupo que solían hacer dejaban a Claudia y a mí solos en casa. Claudia y yo no éramos muy unidas en el pasado. A pesar de tener edades muy parecidas, nuestras disparidades eran evidentes en casi todos los ámbitos. Destacaba por su minuciosa planificación y estructura, siendo una chica muy organizada que siempre tenía todo bajo control, a diferencia de mí que solía tomarme las cosas con calma. Disfrutaba enormemente dejándome llevar por las circunstancias sin estrés. Siempre conservamos una amistad, aunque un poco distante. Compartíamos hogar, nos dirigíamos cortésmente el saludo, pero no profundizábamos en nuestras conversaciones. Sin embargo, algo había experimentado modificaciones en las últimas semanas. Al inicio, percibí que Claudia dirigía su mirada hacia mí de forma distinta. Creí que era solo una creación de mi imaginación. La forma en que sus ojos se posaban en mí durante un instante que parecía no tener fin. Como si estuvieran buscando razones para aproximarse. En la misma habitación, tomando asiento un poco más cerca de lo habitual. No era evidente para los demás. Pasaba desapercibido para el resto. A pesar de ello, en mi interior lo sentía. Mostraba reserva. Sin embargo, su comportamiento se hacía evidente y comenzaba a inquietarme. Mientras estaba en la cocina esa tarde, me hallaba concentrado en mi móvil, viendo cómo la luz del sol entraba por las ventanas, intentando ignorar la enigmática sensación que parecía rodear el lugar. Mientras ella se aproximaba, solía quedarse en su habitación todo el día. Al menos eso era lo que pensaba. No obstante, al notar algo detrás de mí, presentí que alguien estaba a punto de levantarse en contra. Claudia rompió el silencio con su voz. Al entrar en la cocina, aparté la mirada de mi teléfono y me detuve en la sexta parada junto a la entrada. Con los brazos cruzados, a pesar de mostrar calma en su comportamiento, noté un destello en sus ojos que aceleró los latidos de mi corazón. Al saludar, expresé mi respuesta de manera relajada. Intentando conservar la tranquilidad, encogió los hombros y se dirigió hacia la cocina, manteniendo su mirada fija en mí, aunque un tanto menos intensamente de lo que yo anticipaba. Mi sexto sentido me motiva a descender sin una causa evidente. En este lugar, se respiraba una calma absoluta. Con determinación, deposité mi celular sobre la mesa y confirmé con la cabeza. Así es, completamente de acuerdo. Esta es la situación actual. Claudia señaló que Linda y su padre se ausentarán por un tiempo. Echando un vistazo al reloj antes de dirigirme una sonrisa discreta. Al oír lo que dijo, desvié la mirada y sentí un cosquilleo de nervios en el estómago. A pesar de no estar completamente segura del motivo detrás de la nueva expresión en su mirada. Noté un aire juguetón, pero al mismo tiempo serio. A pesar de incomodarme, también avivaba mi interés. Claudia se acercó a la cocina. Tomó un vaso del armario y lo llenó de agua. Progresaba con tranquilidad y con determinación, como si supiera que estaba siendo vigilada. Efectivamente, era imposible controlar mis emociones. Su forma de moverse, el cabello cayendo sobre sus hombros, la sutil sonrisa en sus labios. Todo parecía indicar que ocultaba un enigma que no me pertenecía. Era difícil desviar la mirada. Mientras disfrutaba de su bebida, le cuestioné sobre la razón de encontrarse en ese sitio. Solo estoy haciendo una pregunta. Antes de recargarte en la barra, ¿cuál es el motivo de tu presencia en este lugar? Encogí los hombros intentando que mi voz sonara relajada. Tan solo aburrido, supongo, matando el tiempo hasta que regresen. Observé cómo sus ojos se mantenían fijos en los míos. Comentó que en los últimos tiempos tu actitud ha sido algo extraña. El comentario me sorprendió, lo que provocó que arrugara ligeramente la frente, causándome una sensación incómoda. Interrogué sobre la razón que motivaba su expresión. Claudia asintió y su sonrisa se hizo un poco más grande. Me encuentro completamente perdido. Has estado evitándome, expresó. Fue una sorpresa escuchar sus palabras. No había considerado la opción de llevarlo a cabo, aunque era factible que ocurriera de esa manera. No lo tenía contemplado. No obstante, la creciente tensión entre nosotros me mantenía perpleja acerca de cómo abordar la situación. Manifesté que no estaba tratando de evitarla, pero no conseguía transmitir la confianza que ella buscaba a través de mi tono de voz. Levantó una ceja y depositó su copa en la barra con una determinación que me generó incomodidad. Permanecí en la silla sin tener claro cómo actuar. Había perdido el contacto con Claudia sin entender del todo por qué.
La relación parecía alterada por algún motivo y no sabía cómo afrontar la situación. Dudaba si se trataba únicamente de una percepción propia o si ella experimentaba lo mismo. A pesar de ello, intentaba no prestar atención a esa situación. De cualquier manera, he tenido mucho trabajo, mencioné de forma algo desafortunada, siendo consciente de que no era una justificación convincente. La amplia sonrisa de Claudia se agrandó aún más a medida que se acercaba un poco más. Con su mirada fija en mí, irradiaba una esencia que parecía abarcarlo todo. Demasiado ocupado para articular ni una sola palabra. Expresó con tono sarcástico, a pesar de su aspecto superficial. Se percibe una seriedad de mayor profundidad. Su comportamiento no se reducía a simplemente gastar bromas. Guardaba en secreto una verdad que prefería no compartir. Un enigma que le costaba mucho desvelar públicamente. Le comuniqué a Claudia que no estaba evitándola. Pero mi tono en ese instante, al intentar ser más cordial, no resultaba convincente. Se aproximó hacia mí con incertidumbre, acercándose un poco más hasta que su figura quedó a corta distancia de la mía. La creciente tensión en la habitación era palpable, generando una atmósfera cargada entre nosotros. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón y me vi en la necesidad de contener mis sentimientos. Esforzándome por tragar saliva en el proceso. Con sutileza manifestó su sentir, con la mirada clavada en los míos. A pesar de que no es obligatorio hacerlo, sus palabras me sorprendieron tanto que me quedé boquiabierto, parpadeando sin poder creer lo que acababa de escuchar. En aquel instante, la habitación daba la sensación de encogerse, acortando la separación entre nosotros constantemente. Claudia imponía con su mera presencia. La cercanía de ella complicaba mi enfoque. Respondí sin entender lo que estaba siendo expresado. Mis palabras no lograban tener impacto. Claudia se aproximó aún más, quedando con su rostro a poca distancia del mío. En ese instante, sentí el calor de su cuerpo y la agradable sensación que emanaba de su piel. En mi pecho, sentía el fuerte palpitar de mi corazón mientras mi mente se enredaba tratando de entender la situación. Conviví en el mismo hogar con mi hermanastra durante un periodo de 2 años. En ese momento, no la percibía como una hermana. Era algo completamente diferente. Un susurro escapó de los labios de Claudia. No es preciso simular con tan solo un susurro. Sé que has pasado por la misma situación. Me quedé paralizado, sin poder respirar, al escuchar sus palabras que resonaban profundamente en mi interior. En efecto, sus corazonadas resultaron acertadas al percibir la clara tensión que se respiraba en el entorno. La conexión tácita que habíamos estado cultivando ya resultaba inevitable de pasar por alto. Intentaba ignorarlo, persuadiéndome de que no era real. En ese instante, con su mirada fija en la mía, me resultaba imposible mantener esa postura. Comencé a comunicarme verbalmente, pero mis palabras se desvanecieron, incapaces de estructurar un pensamiento lógico. En ese instante, el brazo de Claudia se movió, llegando a rozar suavemente mi brazo. Quedé sin habla ante esa impresión. Aquella leve impresión provocó una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, aumentando notablemente mis latidos. Con una leve sonrisa, me susurró que no era necesario que dijera nada, como si guardara un secreto que desconocía. Murmuró que dejara de simular antes de que pudiera contestar. Claudia se inclinó hacia mí y sus labios acariciaron suavemente mi mejilla. La acción fue sencilla, casi elemental, pero desencadenó una respuesta profunda en mi interior. Me quedé quieto en ese sitio, sin poder moverme ni pensar, mientras la dura realidad de la situación me impactaba por completo. No era simplemente un pensamiento en mi mente. Claudia era consciente de ello. No se trataba solo de una falta de comunicación que yo había causado. En este momento, no se podía retroceder. Permanecí inmóvil mientras los labios de Claudia acariciaban mi mejilla. No se trataba de un beso completo, sino más bien una insinuación, una señal de algo más profundo. Fue suficiente para acelerar mis latidos. Sentía el calor de su respiración en mi piel, la suave presión de sus besos, y la distancia que nos separaba. Susurré el nombre de Claudia en voz baja, apenas audible, sin tener certeza de mis pensamientos en ese instante. Por una parte, experimentaba la inclinación de alejarme y solucionar el problema antes de que se complicara aún más. Sin embargo, en mi interior, una parte que había intentado reprimir, deseaba que se quedara a mi lado. Tenía interés en descubrir la dirección que tomaría esta circunstancia. Se mantuvo sin moverse, exhibiendo una sonrisa delicada que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Con determinación, planteó preguntas con una inocencia que desafiaba la realidad, como si todo siguiera su curso sin alteraciones. A pesar de la palpable tensión que nos envolvía, en ese instante se sintió como si la electricidad estática recorriera el aire. Resulta imposible, empezó, pero sus expresiones carecían de sentido.
como si no depositara confianza en lo que decía. Trataba de entender la situación mientras mi mente daba vueltas. En ese momento, mi hermanastra se encontraba a una corta distancia de donde yo estaba. Una situación que jamás debió haber sucedido. No obstante, de repente, Claudia comenzó a moverse de nuevo a medida que se aproximaba más. Su cuerpo se acercaba al mío con ternura, percibiendo el calor que desprendía su piel y la suavidad de su contacto al colocar con delicadeza su mano sobre mí. Experimenté una aceleración en los latidos de mi corazón y una avalancha de emociones invadió mi ser. Mezclando confusión y temor, de mis labios brotó algo inexplicable. ¿Quién dice que no tenemos la capacidad? Murmuré en voz baja. Claudia me observaba con intensidad, desafiante, como si existiera una pregunta no formulada entre nosotros. Traté de respirar hondo para aclarar mis ideas, pero me era imposible enfocarme con su proximidad. Su tacto generando una fuerte respuesta en mi interior. ¿Entiendes la razón por la cual hice mención de eso? Hizo una pregunta, su voz llena de angustia y con muchas incertidumbres. El suave contacto de la mano de Claudia sobre mi pecho trazó un camino firme y tranquilo con sus dedos, aumentando la velocidad de mis latidos. Interrogó con sutileza, luciendo una sonrisa pícara en su rostro. Parece que has deseado esto tanto como yo. Las palabras que recibí me impactaron de lleno, dejándome estático en mis reflexiones. Al girar, comprobé que mis anhelos eran correctos y que había ansiado esto de manera continua. Un escalofrío recorrió mi ser al albergar esa idea, y una sensación de culpa se apoderó de mi ser. Sin embargo, surgía algo más íntimo en mi interior que había anhelado este instante, que lo había ansiado sin ser del todo consciente. No obstante, una vez más, mis palabras se desvanecieron antes de poder completar la oración. Claudia avanzó un paso más. Se aproximó hacia mí, su cuerpo pegado por completo al mío, y noté cómo latía rápido su corazón en su pecho. La mirada profunda de sus ojos, llenos de deseo y un toque de curiosidad, resultaba fascinante y difícil de resistir. Le dijo en voz baja que no tenía por qué sentir miedo, al tiempo que su mano se movía hacia mi cuello y acariciaba con suavidad mi mandíbula con el pulgar. No hace falta que continúes representando. Viví la impresión de que el suelo se movía debajo de mí, como si la tierra se hubiera salido de su trayectoria habitual y estuviera girando sin control. A pesar de la incomodidad de la situación, también se percibía como satisfactoria, como si estuviéramos destinados a llegar a ese momento, aunque ninguno de nosotros deseaba reconocerlo. Sin embargo, se trata de un nuevo experimento, expresó, aunque su voz se quebrantó. Mantuvo la calma mental y negó lo dicho con suavidad en el gesto. Con tranquilidad y firmeza, sus dedos acariciaron suavemente mis labios. Está bien, no es necesario que digas nada. En ese preciso instante, de manera inevitable, se acercó a sus labios y los presionó hacia atrás. Mis manos se movieron instintivamente hacia su cintura, atrayéndola más hacia mí a medida que el beso se intensificaba. De manera deliberada y consciente, sentí un intenso calor que se apoderó de mí, extendiéndose como fuego. Mis nervios estaban completamente alerta. Cada uno de los poros de mi piel resonaba con la intensidad del momento. Las manos de Claudia se deslizaron con delicadeza hasta enredarse en mi cabello. No deseaba que ese momento llegara a su fin. Disfrutaba intensamente, sin poder respirar adecuadamente, con nuestras cabezas juntas, tratando de recuperar el aliento. La atmósfera se desvanecía a nuestro alrededor, creando la impresión de que el tiempo se detenía, manteniéndonos cautivos en un instante sorprendente y exclusivo para los dos. Claudia susurró si podías contarle lo que había ocurrido últimamente. Su mirada me impactó tanto que me dejó sin palabras. Me sorprendí al inhalar con fuerza. Mi cabeza continuaba inquieta, sin encontrar la forma de contestar. La situación había dado un giro inesperado. La tensión que habíamos estado sintiendo entre nosotros desde hace semanas parecía haber alcanzado su límite. Sin embargo, sentía que ya no había vuelta atrás. No se podía cambiar lo que había sucedido. Hace poco, susurré en mi confesión. No estaba seguro, mientras mis manos permanecían tranquilamente en su cintura. Resulta inviable seguir adelante en estas circunstancias. Aunque la luminosidad de la sonrisa de Claudia se atenuó, no se extinguió por completo. En vez de eso, me miró con tanta intensidad que mi corazón volvió a latir con fuerza. La cuestión acerca de la incapacidad de producir resonancia reverberó en mi ser, provocando una mezcla de confusión y emociones, a la vez que sentía un tumulto en el estómago. Hubo un error en esto. Aunque mi estado de ánimo no era el mejor, la forma en que me miraba y me había besado transmitían una sensación genuina y de seguridad. En un susurro, expresé, tú eres la hija de papá. Al expresarlo, parecía más una excusa que una aclaración. Claudia levantó una ceja ante mi pregunta. En verdad, no teníamos parentesco sanguíneo,
Nuestro contacto se reducía a la unión matrimonial de nuestros padres. Sin embargo, el peso de esa circunstancia seguía oprimiendo mi ser como una oscuridad que acecha. No obstante, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo está la relación actualmente entre papá y Linda? Realicé una pregunta. Mientras mi voz resonaba, la alegría en el rostro de Claudia se desvaneció de inmediato. Dejó escapar un suspiro suave, separándose lo suficiente para crear un pequeño espacio entre ellos. Utilizando un tono calmado, admitió su falta de conocimiento, pero reafirmó su determinación de no esconder la verdad. A pesar de no haber habido comunicación directa, las palabras que pronunció tuvieron un gran efecto en mí, provocando una oleada de emociones en mi ser, como culpa, incertidumbre y algo más. Se percibe una tensión en el ambiente, densa y casi tangible, como si hubiera una fuerza invisible pero abrumadora impregnando el espacio entre nosotros. Tenía la intención de expresarme, de interrumpir ese silencio. Sin embargo, las palabras se quedaban bloqueadas en mi garganta, sin poder ser pronunciadas. Claudia no apartaba los ojos de mí, con una mirada intensa y penetrante, como si quisiera descifrar cada uno de mis pensamientos, cada atisbo de incertidumbre que aún permanecía en mi ser. ¿Cuál es el siguiente paso?, inquirió con una voz apacible pero firme, que no dejaba lugar a dudas. La simple pregunta me impactó de repente con un ¿y qué hago ahora? Tras todo lo sucedido, ¿de qué manera podríamos continuar avanzando? ¿De qué manera podríamos recuperar la rutina cuando éramos conscientes de que algo definitivo se había modificado en nuestra relación? La idea de volver a sentir indiferencia, como en el pasado, resultaba casi insoportable. ¿Cuál era nuestro plan para aprovechar esta conexión? Bajo esta presión, mi cabeza se inundaba de interrogantes sin solución. Considero que no podemos hacer caso omiso de ello. Finalmente, di una respuesta con un suspiro que parecía llevar consigo todas mis incertidumbres. Notaba un leve temblor en mi voz, revelando la inseguridad que me invadía. Había rebasado un límite, había tomado una decisión irreversible que me llenaba de miedo. Claudia asintió con calma, mostrando determinación en su rostro sereno, con una expresión de tristeza en su rostro. Mencionó que no era posible, como resignándose a lo inevitable, a lo sucedido. No me equivoqué, ¿cierto? La franqueza con la que se expresaba me obligó a devolverle la mirada con igual firmeza. Tenía claro el mensaje que quería transmitir. También me sucede a mí. Susurré con incertidumbre. Es una situación compleja. Me resulta difícil saber si lo que experimento es lo adecuado, o si estoy dándole demasiadas vueltas a todo esto. Entre nosotros se hizo presente un silencio abrumador, el cual, de cierta manera, también nos brindaba una sensación de tranquilidad. No era necesario seguir escondiendo lo ocurrido, ni evadir las preguntas o los sentimientos. Claudia se desplazó suavemente hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros sin traspasar el límite que nos mantenía separados. La proximidad de esa persona transmitía una sensación de calidez que me ayudaba a no sentirme tan desorientado. Tranquilízate, expresó con serenidad, aunque su tono transmitía una tranquilidad inquietante. No es necesario contar con todas las respuestas en este momento. Simplemente observaremos cómo se desarrollan las cosas. Lo abordaremos en conjunto. Al escuchar lo que dijo, mi respiración se tranquilizó un poco, pero la incertidumbre persistía, cargando sobre nosotros. No obstante, percibí algo en su forma de hablar y en su expresión que me brindaba un destello de optimismo. Quizá no todo se había desvanecido. Quizá existía una ruta por recorrer, aun si se encontraba rodeada de oscuridad e incertidumbre. ¿Qué sucede si cometemos un error?, inquirí con incertidumbre. No importa, contestó con un suspiro. Lo fundamental radica en el hecho de que hagamos el esfuerzo. Si cometemos un error, lo detectaremos, pero al menos podremos decir que lo intentamos. Las palabras que pronunció, aunque sencillas, contenían una profundidad que me provocó una sensación de opresión en el vientre. No teníamos la intención de encontrar soluciones definitivas ni tomar decisiones concretas. Solo deseábamos descubrir este nuevo territorio entre nosotros, a pesar del miedo que nos causaba lo que pudiera implicar. En ese instante, tuve la sensación de que todo lo que había pasado entre nosotros era una especie de indicio. Un recordatorio para no permitir que el temor nos paralizara, para no hacer caso omiso a nuestros sentimientos. La existencia siempre es impredecible. Sin embargo, en ocasiones, la única opción es seguir adelante, dando pasos uno a uno. Acepté al fin, mis palabras resonando con firmeza, mostrando una determinación que no estaba segura de poder asumir. Vamos a llevarlo a cabo y observaremos los resultados. Una vez más, Claudia esbozó una sonrisa cargada de complicidad, como si estuviera consciente de que su relación con la otra persona había llegado a un punto sin retorno. Sin embargo, en ese instante,
Eso no tenía relevancia. La atmósfera entre nosotros era tan agobiante que casi podía percibirla como una presión tangible, comprimiendo el ambiente a nuestro alrededor. Mientras sus ojos permanecían clavados en los míos, experimenté una combinación de miedo y anhelo, como si ambas sensaciones estuvieran compitiendo por dominar la situación. El silencio se prolongó, lleno de palabras no expresadas, de pensamientos que ninguno de los dos se animaba a decir en voz alta. La interrogante quedaba suspendida en el ambiente, sin que ninguno de los dos se animara a expresarla en voz alta. Después de un tiempo interminable, ¿cuál es nuestro próximo paso? Clay rompió la quietud con sus palabras, con una suavidad en su voz que, a la vez, transmitía una determinación que me impactó profundamente. Expresó que era consciente de que la situación no resultaba sencilla. Las palabras que pronunció eran como un compromiso del que no estaba segura si podía comprometerme por completo. Sin embargo, es necesario abordar lo sucedido. No podemos continuar evitando lo que hay entre nosotros. ¿Cierto? Mis pensamientos se encontraban en un caos total. Me resultaba imposible ocultar mis emociones. Ya no podía seguir fingiendo que todo marchaba bien. ¿De qué manera habíamos alcanzado esta situación? Nuestro vínculo había tomado un rumbo inesperado e irreversible. Asentí con calma, incapaz de hallar las palabras precisas en ese momento. En mi interior reinaba el desorden absoluto. Sin embargo, el impulso de concluir lo que habíamos comenzado, de confrontar la realidad de nuestra situación, me llevó a pensar que ya no había marcha atrás. Clyder se inclinó ligeramente en mi dirección. Con su mirada inmutable, parecía aguardar una respuesta de mi parte, mientras las palabras permanecían sin salir de mi boca. La presencia que tenía era tan abrumadora que me vi envuelto en una mezcla de anhelo y temor por lo que aquello implicaba. Ella sugirió abordar la situación de manera gradual, expresando calma a pesar del caos emocional que la rodeaba. ¿Cuál era su estado emocional en ese momento? No es necesario contar con todas las soluciones de manera inmediata, pero es crucial no ignorar lo sucedido y tomar medidas. La honestidad con la que hablaba provocó en mí una mezcla de alivio y remordimiento. ¿Estaba preparada para afrontar esta situación? ¿Era verdaderamente posible controlar la intensidad de nuestras emociones mutuas? Dudé de mis capacidades mientras susurraba con la voz entrecortada. Me siento inseguro sobre si tengo la capacidad para afrontar esta situación. Resulta un tanto complicado. Clyder soltó un suspiro, mostrando comprensión en su rostro. Contestó que tampoco tenía conocimiento de eso, con un tono más amable, casi reconfortante. Sin embargo, lo que existe entre nosotros no puede ser pasado por alto. Y no deseo continuar actuando como si no experimentara los mismos sentimientos que tú. Esto va más allá de ser simplemente una etapa temporal o algo momentáneo. Es una realidad, y existe un vínculo profundo entre nosotros. A pesar de que me genere temor, con desespero, mis manos se aferraron a la mesa con fuerza. Empezaba a darme cuenta de que esta situación, este diálogo, sería un punto de inflexión en nuestro destino. Estaba a punto de revelar todo lo que había mantenido oculto, todo lo que había provocado miedo en mí. No podía escapar más de lo evidente. Sin embargo, dudaba de su preparación para afrontar las repercusiones. Al notar mi conflicto interno, Clyder se puso de pie de la mesa y se acercó hacia mí con paso pausado. Mantuvo su mirada fija en mí en todo momento, y al aproximarse, experimenté una sensación acogedora que me generó el deseo de alejarme y abrazarla al mismo tiempo. Expresó con amabilidad que íbamos a dedicar el tiempo necesario. No es necesario solucionar todo en este momento, pero es fundamental que seamos honestos el uno con el otro. Mi corazón continuaba latiendo con intensidad, acelerado por la cercanía de su presencia, por las palabras recién pronunciadas. Se podía abordar las situaciones con tranquilidad. Al comprender la intensidad de la tensión que existía entre nosotros, era evidente que el deseo, la conexión y la complicidad se fusionaban en un único punto. Asentí una vez más, mostrando mayor firmeza, a pesar de que las incertidumbres continuaban presentes en mis pensamientos. Al final, asentí con la cabeza. Dediquemos el tiempo necesario. Pero no podemos continuar pasando por alto esta situación. El silencio regresó, aunque en esta ocasión no resultó tan abrumador. Se trataba de un silencio especial, aquel que fortalecía nuestra conexión en lugar de distanciarnos, en el que éramos conscientes de que nos adentrábamos en un territorio desconocido, pero que juntos podríamos descubrir. Clyde esbozó una suave sonrisa que transmitía sensaciones encontradas de tranquilidad y duda. Retrocedió un paso y nos dejó en un lugar que, de repente, se percibía reducido pero a la vez vasto. A pesar de la incertidumbre del futuro, una parte de mí creía firmemente haber elegido el camino adecuado. Por lo tanto, en vez de escapar o continuar con la farsa, optamos por hacerle frente, unidos. La calma que empezó a surgir entre nosotros era un breve descanso.
No la respuesta definitiva. Habíamos avanzado en el camino de entendernos, con la certeza implícita de que, a pesar de la incertidumbre del porvenir, no podíamos retroceder. La relación entre Claire y yo era evidente y en ese instante comprendí que no era imprescindible tener todas las soluciones. En ocasiones, tan solo estar en compañía y disfrutar del silencio bastaba. El temor persistía, aunque se había convertido en un aliado más discreto. En vez de causarme estrés, se transformó en una presencia constante que era imposible de eliminar por completo, pero que tampoco dominaba mi vida. Observarla, sentada enfrente de mí con las manos unidas, su tranquilidad me brindaba la confianza que no lograba hallar por mi cuenta. Las palabras que pronunciaba cada día tenían un efecto tranquilizador en mí. A pesar de que mi mente no dejaba de divagar, sentir que tenía el dominio de la situación en ese instante específico era reconfortante. Las esperanzas de que todo saliera impecable y de que contáramos con una estrategia definida se esfumaron. Lo fundamental radicaba en nuestras emociones presentes, en este preciso instante, en esta estancia colmada de quietud y, a la vez, de profundidad. Nos observamos en silencio, sin intercambiar muchas palabras adicionales. Las palabras dejaron de ser requeridas. En ocasiones, el simple hecho de sujetar la mano de otra persona y compartir el mismo espacio dice mucho más que cualquier discurso extenso. En ese hueco que se abría entre los dos, experimenté la sensación de poder volver a tomar aire. Aunque no se habían solucionado todos los problemas, al menos ya no se encontraba solo ante esa falta de certeza. Al comienzo, la carga de lo que no se mencionaba continuaba siendo una presencia persistente. Aunque ya no resultaba tan agobiante, la manera en que Claire y yo nos entendimos sin necesidad de hablar había aliviado la situación. Aunque el temor persistía, ya no tenía el control absoluto, no influía en nuestras elecciones ni nos dejaba inmóviles. En vez de eso, se transformaba en algo que podíamos compartir y analizar, cada uno a su modo. Al tratar de adaptarnos a este nuevo escenario, la noche transcurrió en calma, como si estuviéramos aislados en una burbuja, resguardados de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir fuera de esa cocina. Conversamos sobre diversos temas, sobre aspectos insignificantes que en el pasado pasaban desapercibidos, pero que en ese momento se percibían como piezas de una rutina ya olvidada. Algo que aún se podía apreciar a pesar del conflicto interno, a pesar de tener la certeza interna de que la relación con Claire ya no tenía marcha atrás. Esa noche sentí cómo la carga de esa verdad se aligeraba, independientemente de las decisiones que pudiéramos tomar más adelante, o lo que el futuro nos deparara. No importaba, lo fundamental era nuestra presencia conjunta, listos para afrontar cualquier situación que se presentara, sin apuros ni tensiones. De cierta forma, ese instante sencillo, tranquilo y cargado de simbolismo, me dio la sensación de que, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro, éramos conscientes de lo que estaba surgiendo entre nosotros. Fue la primera vez que logré visualizar que, a pesar de ser algo desconocido y complejo, merecía la pena investigarlo. ¿Cuál es la opinión que han tenido sobre este relato? Todo parece haberse vuelto aún más complicado. ¿No es así? Si disfrutaste de esta montaña rusa de sentimientos, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos interesa mucho conocer tu punto de vista. Por lo tanto, compártenos tus impresiones sobre los acontecimientos. Hasta la próxima grabación. Recuerda activar la notificación para mantenerte informado de todo. Nos vemos pronto.